y aprovecho también de saludar a quienes vean el video. Quisiera preguntar, ¿qué tal se escucha? Se escucha, pero se escucha diferente a las otras clases. No sé. Ya, eso es porque de pronto la configuración, a ver. ¿Y ahí cómo escuchas ahí? Lo escucho bien, pero lejos. Y ahora, Ahí está bien, profe. ya, a ver, voy a probar igual esto, a ver. Micrófono. Vamos a ver, quiero probar el micrófono. Probando este otro micrófono, a ver. Probando 1, 8, 4. Ahora probando de nuevo, a ver. Bueno, así quedará el audio. Bueno, esto de las integrales impropias lo comenzaremos con una pequeña introducción. Pequeña introducción. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, que nosotros tenemos la integral de Riemann o integral definida se establece entre valores reales acotados. Esto es, en intervalos acotados inferior y superiormente. ¿Ya? Eso es lo que sabemos. Y también se define para funciones que son acotadas en estos intervalos. A su vez, se definen para funciones acotadas en estos intervalos. Acotadas. El propósito, nuestro propósito en esta ocasión es determinar formas y condiciones para calcular integrales cuando no tenemos un intervalo acotado o la función no está acotada. No siempre es posible calcular una integral en estas condiciones, no siempre. Estas son llamadas integrales impropias. Ya, vamos a definir entonces. La definición será de integral impropia de primera especie. Y aquí le vamos a llamar integral impropia de primera especie. Sea f, una función que va desde un cierto intervalo a, más infinito. Es decir, es un intervalo acotado inferiormente, pero no superiormente. Por tanto, este tipo de integrales impropias de primera especie son integrales donde el intervalo no está acotado. Diremos
Bueno, esta va desde este intervalo hacia los reales, ¿cierto? Diremos que f es integrable en el intervalo a, más infinito. En este intervalo, si se cumple dos condiciones. La primera condición es que para todo x en el intervalo a, más infinito, para todo x en este intervalo, f sea integrable. F sea integrable en a, x. Y la segunda condición es que existe el límite definido por y este límite será el límite cuando x tiende a más infinito de la integral, a ver, vamos a sacar esto de aquí, de la integral entre a y x de f. O sea, ese límite. Entonces, si una función es integrable en este intervalo, en el intervalo a, más infinito, si una función es integrable de este intervalo, entonces el valor del límite se llama integral impropia. Es decir, las integrales, cuando uno de los límites es infinito, se calcula mediante un límite hacia el infinito. ¿Ya? Esto se denota por, ¿cómo lo vamos a denotar? Diremos que la integral entre a y más infinito de f será igual a este límite. Algunas observaciones. Primero, que si la integral tiene el menos infinito en su límite inferior, básicamente lo mismo. O sea, si aquí en vez de tener entre tengo entre menos infinito y b de f, esto será el límite
Cuando x tiende a menos infinito, aquí el x y aquí el b. O sea, también puedo utilizar esta técnica para calcular límites cuyo límite inferior el límite inferior, cuando el límite inferior tiende a menos infinito. Y obviamente, en el caso en el que tengamos una integral en que ambos límites sean infinitos, es decir, tengo entre menos infinito hasta más infinito de f, eso será, lo vamos a dividir en dos integrales. La integral entre menos infinito y un cierto valor c arbitrario, más la integral entre c y más infinito. O sea, esto significa, entre otras cosas, que la existencia de la integral está dada por la existencia del límite. A su vez, tenemos una forma de calcular integrales independiente de los límites de integración. Inclusive podríamos tener una integral con límites en el infinito. Entonces, algunos ejemplos. Hasta el momento, Diego, ¿dudas? Voy a repasar un poquito lo que tenemos. Una integral impropia es una integral donde o la función no está acotada o los límites de integración no están acotados. Las vamos a dividir en integrales según el lugar en donde esté el valor no acotado. La primera de esas clasificaciones son las que conocemos, las que vamos a conocer como integrales impropias de primera especie. Y son aquellas en donde los límites de integración no están acotados. La existencia y el cálculo de estas integrales van a estar dadas por un límite, o sea, del límite de la integral, pero cuando el valor no acotado tiende a más o menos infinito. O sea, lo importante aquí es calcular este límite. El primer ejemplo es dado un a mayor que 0, estudiemos la existencia del límite, o sea, de la integral. ¿Qué integral? La integral entre a y más infinito de x sobre x. Y si me voy a GeoGebra, y esto lo voy a ver en GeoGebra, estamos viendo esta integral.
para esta función, mayor que 0. Mayor que 0. Por tanto, el valor se mueve por aquí. Entonces uno dice, claro, pareciera que esta integral va a ser infinita, porque acá tengo, independiente que estos valores vayan siendo cada vez más cercanos a 0, pareciera que el límite es infinito. Veamos eso así. Veamos que el límite sería, tendríamos el límite cuando, y lo vamos a poner así ahora, vamos a poner x tiende a más infinito, de que integral de esta. Pero ya no la puedo poner con x. Ya no la puedo poner con x. Ah, ya. Así que la vamos a hacer entre a y x de t sobre t. Vamos a usar otra variable. Calculando la integral, tenemos que vamos a calcular solamente la integral, después vamos a ver el límite. Esta integral es, como usted sabrá, logaritmo natural de t evaluado entre a y x. Entre a y x. Y eso no es más que logaritmo natural de x menos logaritmo natural de a. Ahora, calculando el límite, este límite sería el límite cuando x tiende a más infinito. A ver, esto no es x, esto es t, por si acá. Así es. No es x. De esta expresión, ¿qué podríamos decir de este límite? Bueno, uno podría decir por propiedades de logaritmo, esto es logaritmo natural de x dividido en a. ¿Y qué podemos decir de ese límite? Veamos. Logaritmo natural de x dividido en el x de a. Es esta función. Para un valor mayor que 0. ¿Qué podríamos decir de esta función? Bueno, lo primero que podemos decir es que esta función no es acotada. O sea, este límite es infinito. Por lo tanto, la integral impropia diverge. No existe. El segundo ejemplo lo va a hacer usted. ¿Ya? Aquí vamos a tener algo similar, pero muy similar.
pero esto va a ser x elevado a n mayor que 0 y n distinto de 1. ¿Cuánto tiempo te podría tomar estudiar la existencia o no de esta integral impropia, Diego? No sé, profe. Mira, tómate unos 5 minutos para que lo intentes. Ya, voy a dejar el apunte de esta forma para que puedas ver, digamos, la gran mayoría del apunte. Y tómate unos 5 minutitos para eso. ¿Vale?
Hola, profe. Creo que ya quedé en algo, pero no puedo seguir avanzando. ¿Qué es lo primero que hiciste? Eh, Hice eso del definir el límite de x que tiende a infinito positivo con la integral con el x arriba y el abajo. Ya, cuando x tiende a más infinito de esta expresión, ¿cierto? Sí. ¿Por qué no me las copia? Ah, quiero saber por qué. No, bueno, no sé por qué. Entonces, con el a, el x, y aquí de t dividido en t elevado a n. Sí. Luego, Eso. eso está bien, Sí. ¿sí? Ya luego traté de resolver esa con la integral, como lo he hecho en el ejemplo. Ya, y esta integral es un poquito distinta porque ya no es valor, ya no es límite, o sea, digo, ya no es logaritmo natural. Ujú. O sea, lo dije como t A la elevado a menos. la menos n. Exacto, exacto. O sea, esto es la integral entre a y x de t elevado a menos n por dt. Y eso es, Elige t elevado a la menos n más uno partido en menos n más uno. por ejemplo, así, mira, t elevado a 1 menos n. ¿Está bien eso? Ah, sí. Sí. Es lo mismo, pero según yo queda más bonito. 1 menos n. Esto evaluado entre a y x. Si hacemos esa evaluación, tendríamos, voy a escribir esta expresión, mira, esta expresión menos la misma expresión, pero uno evaluado en x y el otro evaluado en a. Sí. Ya, súper. Y eso hice, al final lo dejé todo junto con el límite. ¿Ya? O sea, esto lo podemos escribir como fracción. Aquí vamos a poner x elevado a 1 menos n menos a elevado a 1 menos n sobre 1 menos n. Y ahora esto lo podemos poner en el límite. Sí. En el límite tendremos el límite cuando x tiende a más infinito de nuestra fraccióncita. ¿Qué podríamos decir de esto cuando tiende a cuando x tiende a ser infinito? ¿Qué podríamos decir de esta expresión? Que depende del signo de n, es qué va a pasar, ¿cierto? Sí, yo creo que eso. La expresión x elevado a 1 menos n, cuando x tiende a más infinito, depende del signo de n, o del valor de n. Depende del valor en realidad, del valor de n. ¿Por qué? Porque esta expresión, y la vamos a poner así. A ver, expresión, ecuación, matrices, matrices vacías no, matrices de corchete, matriz de identidad, aquí en corchetes. Corchetes
únicos. Aquí. Este corchito y este ahí. Vamos a decir, mira, cuando n es mayor que 1, converge a 0, ¿cierto? Sí. En cambio, cuando n es menor que 1, diverge. Luego, podemos decir que la integral impropia asociada, esta integral que estamos incluyendo, o sea, la que estamos calculando, decir que la integral esta integral, Profe, una consulta. ¿sí? Ahí donde dice n menor a 1, ¿podría ser n menor o igual a 1 o no? Ya, ¿qué pasa si n es igual a 1? Ah, no, queda 0, queda 1. Y además acá dijimos siempre que n sea distinto de 1. Sí. Porque Ah, si n es ya. igual a 1, tenemos este caso. El caso anterior. Me di cuenta cuando la estaba diciendo. Entonces podemos decir que esta integral converge cuando el exponente es mayor a 1 y diverge cuando el exponente es menor a 1. Esas serían las integrales impropias de primer orden. Antes de pasar a las integrales impropias de segundo orden, el tercer ejemplo me gustaría que lo hiciera 100%. Y esto va a ser simplemente calcular la siguiente integral impropia. Ya. Esta va a ser la integral entre, vamos primero a ver qué función, vamos a poner aquí, suprimir, suprimir. ¿Qué tal si ponemos 1 sobre x más 1 dividido 2? Integral entre el menos infinito y el menos 1 de x sobre x más 1 al cuadrado. O sea, desde el menos 1 hacia acá. Tómate unos 5 minutitos y me das después tu respuesta.
A ver, Diego, veamos. Fíjate que para calcular integrales impropias de primer orden, uno debe convertir la integral en un límite. O sea, en el fondo primero calculas la integral como si no fuese impropia y luego a ese resultado le aplicas el límite. Entonces uno tendría aquí que calcular, debemos calcular el siguiente límite. A ver si puedes decirme cuál es el límite. El límite que está abajo, ¿cierto? O sea, esta integral la vamos a escribir como un límite. El límite de una integral. Cuando x tiende a menos infinito, ¿de qué? Aquí, como el límite es inferior, tendríamos que tener cuando x tiende a menos infinito. ¿De qué? De una integral definida, en este caso, entre x y menos 1 de esta expresión, pero en vez del x ahora, como estamos ocupando el x para el límite, le vamos a poner t. Bueno, en realidad da lo mismo la variable. Así que debemos entonces calcular la siguiente integral. Esta es la integral que tienes que calcular ahora. Intenta calcular esa. ¿Podrías calcular esa integral? Eh, espera, Dale, dale, tranquilo.
Creo que ya lo hice. No sé, está bien. Veamos, veamos, veamos. Esta integral, ¿cuánto te dio? T al cuadrado partido en 2 más t. T al cuadrado dividido en 2 más T. Sí, no. No, pero el más t es otra al lado. Ah, más T. Sí, no sé si lo hice bien. A ver, veamos. A ver. Primero la integral. Esto es una integral que se puede hacer por sustitución simple. Tema 1 es U, por ejemplo. Y con eso vamos a tener que esto es menos T más 1 elevado a menos 1. Evaluado entre X y menos 1. Si lo escribo de una forma, esto sería menos 1 dividido en T más 1. Evaluado entre X y 1 y menos 1. ¿Algo así? Si calculamos la integral. Luego, evaluando primero el menos 1, tendríamos menos 1 más 1 es 0, se indetermina. Se indetermina. Solo menos 1. Ya, no nos conviene el menos 1 en este caso, para el ejemplo, porque el menos 1 la función no es acotada. Así que pongamos el menos 2 para tener un valor que sea más exacto. En vez de menos 1 vamos a poner menos 2. Porque si no tendríamos que entrar en otro tipo de integral que aún no lo hemos visto. Si lo que queremos es... Ahora, con esto, Diego, haz la respectiva evaluación. Ya. La Eso evaluación. me da x partido en x más 1. X dividido en X más 1, dividido en X más 1. Sí, Ah, eso te da eso. finalmente. Sí. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Eso tiene mucho más sentido. Entonces, ahora podemos calcular el límite. El límite de esta expresión, pero cuando X tiende a menos infinito. Y esta expresión converge a... ¿Por qué este límite converge? ¿O no? ¿Ese límite converge o no converge?
No sé, no entiendo eso, profe. Ya. Del curso de cálculo 1, una de las cosas que debe haber aprendido es a calcular límites en el infinito. La técnica cuando tengo el límite de un cociente de la forma infinito dividido en infinito, que sería este, es dividir por el exponente mayor. En este caso, x. Si divido por el exponente mayor, voy a tener lo siguiente. Divido toda la expresión por el exponente mayor. Voy a tener x dividido en x, aquí x dividido en x, y aquí 1 dividido en x. Vemos claramente que lo de arriba converge a 1 y lo de abajo converge a 1 más 0. Es decir, este límite converge a 1. Y mira qué interesante esto, Diego. Quiere decir que desde este segmento hacia acá, hacia el infinito, toda esa área que no está acotada, el área no está acotada porque el límite, este numerito de acá no está acotado, pero aún así sé que esa integral completa suma, espérame, que lo estaba compartiendo toda la pantalla. Aún así sé, desde aquí, mira, desde aquí hacia atrás, todo eso converge a 1. O sea, mientras más hacia el menos infinito estoy, mientras más negativo es el número, más cercano a, a 1 es la integral. Estas son las integrales entonces impropias de primera especie. Nos vamos a tomar un descanso, Diego, de unos 15 minutos y continuamos a las 5:15, con 16 minutos aproximadamente. ¿Te parece? Ok. Entonces, después de este receso, bueno, aquí vamos a cerrar diciendo que entonces ocurre que esta integral, y esto es una de las cosas que encuentro que son tan bonitas, esa área es 1. Es 1. ¿Por qué son importantes las integrales impropias? Más adelante, no sé en qué momento de su formación, pero espero que sea pronto, usted va a estudiar funciones de probabilidad o distribuciones de probabilidad, es decir, funciones que describen una probabilidad. Y la probabilidad se entiende como el área bajo una curva. Y de pronto es interesante, por ejemplo, calcular la probabilidad de que cierto valor sea menor que menos 2. Y para eso tengo que sumar el área bajo la curva antes de menos 2. O que sea mayor que 1, que 0, o que 1. Y ahí tendré que sumar el área bajo la curva desde el 0 en adelante. Entonces, para la estadística y las probabilidades, las integrales impropias son sumamente importantes. Son sumamente importantes. A ver. Entonces, a ver, esto pasó ahí. Ahí. Entonces tendremos también las integrales, a ver, las definimos las integrales de primer orden. Sí. Definición de integral impropia de segundo o de segunda especie. Es decir, corresponden a las integrales en las cuales
la función no está acotada. Como por ejemplo, el ejemplo anterior, cuando poníamos el límite hasta el -1, y en el -1 la función no estaba acotada. ¿Ya? Entonces, sea f una función que va desde el intervalo a, b, sin tomar el b, hasta los reales, una función no acotada. No acotada. Diremos que f es integrable en este intervalo a, b, es integrable en este intervalo a, b, sí y solo si ocurren dos condiciones. La primera es que para todo x en a, b abierto, f es integrable en a, x, cerrado. Integrable. Y segundo, existe el límite, y en este caso lo vamos a calcular con el siguiente límite. Límite cuando x tiende a b por la izquierda, de la función de la integral entre a y x de f. Y algunas observaciones similares a las anteriores. Y de hecho, sí, como lo pusimos acá, observaciones. Observaciones. Bueno, cuando el límite, este límitecito, cuando este límite existe, se dice que la integral impropia converge. Cuando no existe, diremos que la integral impropia diverge o no converge. Se anota de qué forma este límite como la integral entre a y menos b de f. Bueno, en realidad no es menos b, de b negativo, es decir, por el lado. Otra observación. La primera condición de integrabilidad de este tipo de funciones, me refiero a integrabilidad. Integralidad, que sea integrable para cualquier intervalo cerrado, subintervalo cerrado.
de este tipo de función, vamos a agregar esta palabra al diccionario. Exige, entre otras cosas, que la función f debe ser acotada en todo subintervalo del intervalo más grande a, b. Podemos decir entonces que estas funciones se caracterizan por tener una asíntota vertical en x igual a b. De manera análoga, se definen las integrales impropias siguientes. ¿Cuáles son esas? La integral entre a por la derecha y b de f como el límite cuando x tiende a por la derecha de la integral de f entre b y a. Entre a y b. De la misma forma, una integral entre a por la derecha y b por la izquierda de f se puede definir como la suma de dos integrales. Por ejemplo, entre menos a y un cierto c, este c es arbitrario de acá. Ejemplos. Calculemos la siguiente integral impropia. De aquí voy a tomar este ejemplo, que lo habíamos, que yo le decía que ese no nos iba a servir para ejemplificar eso. Lo vamos a hacer entre menos 2 y menos 1, esa integral. Si me voy acá, la función 1 sobre x más 1 al cuadrado, integral f entre menos 2 y menos 1. A ver si GeoGebra. GeoGebra nos está diciendo que esta integral es infinita. Veamos si GeoGebra está en lo cierto. ¿Qué tenemos que calcular? Debemos calcular el siguiente límite. El límite. Un segundito. Dame un segundo, Diego, vuelvo al tiro.
Aquí estoy de vuelta. Les decía, tenemos que calcular el límite, y aquí tenemos que saber que la función no es acotada por el lado del -1. Entonces, bueno, es bastante sencillo de ver. Y además, yo digo una pregunta, voy a dejar de grabar mientras te hago esta pregunta. Bueno, aquí no es muy difícil ver que cuando x se acerca al -1, se indetermina. O sea, se hace cada vez más grande. Por tanto, en el -1 uno intuye que hay una asíntota vertical. ¿Ya? Que hay una asíntota vertical. Entonces, sabemos que el límite va a ser cuando x tienda a -1, pero por la derecha, por la izquierda. ¿De qué expresión? Bueno, de este límite, de esta integralita, de esta integral, la vamos a tener que hacer ahí entre -2 y x de dt sobre x más 1 al cuadrado. Así que primero calculamos esta integral. Primero calculamos la integral. Esta integralcita. Y esa integral, voy a valerme de lo que calculamos anteriormente, era esto. Ah, no, pero ahora es distinta, no. Es muy distinta. Esta integral en realidad es -1 sobre x más 1. Bueno, sobre t más 1. Estoy aquí con dt. Aquí también el dt, mira, estoy pero clarito. Y esto evaluado entre -2 y x. A ver si me puedes dar tú ese valor, Diego, por favor. Creo que me da el mismo resultado que el anterior. Del x partido en x más 1. Interesante que del mismo. Voy a hacer que lo voy a hacer a manito. Hace rato que debería yo haber hecho estas cosas a manito. Voy a tomar aquí. Y entonces es -1 sobre t más 1, evaluado entre -2 y x, sería... No, creo que me equivoqué. Hágalo mientras también lo hago yo. Evaluamos primero entre el -2 y el x. O sea, entre el x primero, que sería -1 sobre x más 1, menos el -1 sobre -2 más 1. Sobre... Voy a intentar algo. Esto es algo que no había intentado antes. Con mi camarita. Voy a dejar de compartir mientras, para que se vea eso ahí. A ver, -1, esto es x más 1, esto es más, y esto es -1, es decir,
menos 1 sobre x más 1 más, menos 1. ¿Ves ahí mi cuaderno, cierto? Sí, eso es lo que lo arreglé, sí. Ahora me dio eso. Entonces esto sería menos 1 menos x más 1 sobre x más 1. Esos dos se dicen, oye, tú somos iguales, vámonos. Y esto queda menos x sobre x más 1. ¿Sí? Así En que, realidad queda menos x menos 2, creo. Partido en x más 1. menos, ah, tienes razón. Sí, porque estos no son, aquí hay un más por menos menos. Ya. O sea, esto es eh, menos x menos 2 dividido en x más 1, o mejor dicho, menos x más 2 sobre x más 1. Ahí queda más bonito. Ahí queda mucho más bonito. Entonces, como decíamos, esto es fracción, una fracción negativa, x más 2, x menos x más 1. Y ahora calculamos el límite. Límite. ¿Cómo no se me ocurrió antes con esta camarita esto? Este límite, pero en vez de la integral ya sabemos que el valor es esta fracción. Cuando x tiende a menos 1, pero por la derecha. Y aquí, ojo, porque esto está tendiendo a 0, ¿cierto? Acá abajo. Pero arriba está tendiendo a 1. O sea, el límite, cuando x tiende a menos 1 por la derecha, de menos x más 2 sobre x más 1, si lo evalúo me va a dar menos 1 sobre 0, si lo evalúo. Es decir, esto se va al infinito. ¿Estás de acuerdo con eso, Diego? Sí. Entonces, este límite, entonces, este límite no converge. Y en consecuencia, Esa parte se ve por la parte izquierda, ¿no? ¿Cierto? sí, A ver. de hecho esto está convergiendo a un menos 0. Se está convergiendo a 0 pero por la izquierda. Por lo tanto, esto se está yendo al más infinito. Entonces, en consecuencia, la integral impropia no converge. Ahora, va a intentar usted como ejemplo 2 calcular la siguiente integral impropia. Entre, a ver, primero voy a dibujar la
Vamos a poner x más 1, x más 2, elevado a 1/2. Elevado a menos 1/2 puede ser. Ahí. Entonces tú vas a calcular la integral entre el menos 2 y el 0 de x sobre la raíz de x más 2. $10 minutos para eso, Diego. 10 minutitos para esto. Y en 10 minutos lo revisamos.
Diego, ¿cómo nos fue con esta integral impropia? No, muy bien, la verdad. No sé. No supe cómo Mira, avanzar. lo primero que vamos a ver es que como a medida que me acerco al -2, esto se va a ir haciendo cada vez más cercano a cero y por tanto se va a ir al infinito, la fracción completa, debemos calcular el límite. ¿Y qué límite? El límite cuando x tiende a -2 por la derecha, ¿de qué expresión? De la integral entre x y 0 de esta expresión. ¿Ya? Entonces luego calculamos la integral. ¿Qué integral? Bueno, esta integral. Voy a hacer de nuevo el tema de la camarita porque me sirvió para ir calculando a mano y también para notar cuando uno se equivoca. Porque usted sabe, yo parezco, pero no soy perfecto. Entonces, tenemos que calcular la integral entre x y 0 de t sobre la raíz de t más 2. Esa. Y de hecho acá lo tenía mal escrito porque era con t. Con t. Y aquí con tcito. Perfecto. Ahí lo arreglé. Después vamos a ver eso. Entonces, si calculo la integral indefinida de t sobre raíz de t más 2, y esto lo escribimos como la integral de t más 2 elevado a menos 1 medio por dt, con un cambio de variables bien sencillo, esto va a quedar t más 2 elevado a 1 medio dividido en 1 medio. Más la constante de integración, si calculamos la integral. Es decir, la raíz de t más 2 sobre 2. Y ahora, eso lo evaluamos, la raíz de t más 2 sobre 2, evaluado entre x y 0. Primero en 0. Bueno, en 0 vemos que esto es raíz de 2 sobre 2. ¿Está bien eso? En 0 eso es raíz de 2 sobre 2. Sí. ¿No está muy convencido? Menos la raíz de x más 2 sobre 2. O sea, si lo escribimos así, raíz de 2 menos raíz de x más 2 sobre 2, que esta integral es raíz de 2 menos raíz de x más 2 sobre 2. Calculando el límite, tendremos, bueno, este límite. Y ese límite no es más que el límite, pero ahora en vez de la integral, ponemos esta expresión. Cuando x tiende a menos 2. ¿Cuánto da ese límite? Ese límite es bastante sencillo.
¿Cuánto da ese límite, Diego? Que a la raíz de 2 partido 2. Exacto. Raíz de 2 dividido 2. Por tanto, podemos decir que la integral impropia, que la integral, esta integral impropia, converge a raíz de 2 sobre 2. Y eso es lo que yo encuentro que es interesante de este asunto, Diego, porque fíjate que entre el menos 2, le voy a pedir a que la calcule de f entre menos 2 y 0, y ahora sí lo calcula. 2,83 lo calcula. ¿Cuánto nos da a nosotros? Raíz de 2 medios. Este límite. Raíz de 2 sobre 2. Me da 2,83. Eso es como 2 veces raíz de 2. Algo no tenemos correcto aquí. A ver. Más 2, un medio, un medio. Ah, aquí hay un error grave. Po. Esto es, esta integral no es dividida a 2, es por 2. 2 porque es dividido un medio. Mira, voy a mostrarlo aquí con la camarita. Aquí, pues mira. Aquí. Eso no queda así. Queda así. Grave error estaba cometiendo. Bueno, entonces, vamos a escribirlo así, porque esto termina siendo 2 raíz de 2. Ahí sí. Esto es 2 raíz de 2. Que aproximadamente, según GeoGebra, es 2,83. Bueno, 1,41, 42, 13,5, 62 por 2 es 2,80 y algo. Fíjate que para el ejemplo anterior, GeoGebra no nos calculó el área, porque decía que era infinita. Casualmente a nosotros nos dio que la integral impropia no convergía, no era convergente. Pero para esta sí que GeoGebra la calcula. Lo que no sé, puesto que no tengo conocimientos de programación profundos, es cómo lo hace GeoGebra para calcular estas integrales. Seguramente tiene herramientas de cálculo numérico, de aproximación numérica, etc. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Ahí tenemos
nuestro apunte en el aula virtual. Diego, espero que tenga un buen fin de semana, que la próxima semana la pueda descansar. Recuerde que mañana va a estar activa la evaluación entre las 8 de la mañana del viernes y las 8 de la mañana del sábado, según todas las disposiciones que tiene el protocolo de acuerdo que hay entre la universidad y la Federación de Estudiantes. Yo sin nada más que agregar, sería todo por hoy. Cuídese, pórtese bien. Nos vemos en 2 semanas más. Profe, gracias. Igual cuídese.